Aquí estamos por Conclusión TV, como cada semana. Estos días relacionados con las fiestas decidimos charlar con algunos amigos, periodistas, escritores. Nunca jugué al fútbol con Delfrade, pero a lo mejor debe haber sido buen jugador de fútbol también. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo está, Edgardo? No, era muy tosco, igual que ahora, igual que ahora. Era un tipo que jugaba mucho, que corría mucho, metía fuerte, pero muy fuerte, Sí. pero era en el despliegue, hasta ahí llego, con lo cual estamos lejos de la bondad futbolística. Pero jugaba mucho. En el programa anterior hablábamos con Santiago Garat, muy buen jugador de fútbol, y yo le dije a él, tuve la ventaja de jugar con él, la pasé bien, y cuando lo tuve en contra la pasé mal, porque yo soy defensor, o era defensor, ya no juego más tampoco. Carlos, cuando te invité pensaba en tus primeros libros. ¿Cuántos llevas escritos? Creo que más de 80. Cuadernos y libros. Sí, cuadernos y libros de investigación, más de 80. Muchísimo. Casi te diría, te tendría que agregar posiblemente una decena más, pero para no exagerar, más de 80. Más de 80. Te recuerdo muy joven, nosotros éramos todos jóvenes, cuando estabas Claro. estaba Miguel Ángel Acoglanis en Convenio, y Sí. vos venías con tus cuadernos en esa época y ya tenías tus primeros libros o primer libro por publicar. Sí. Uno de los primeros fue justamente que me lo publicó Claudio Lozano, Ah, mira, también en aquel momento muy joven Claudio Lozano, sí, que estaba titular del Instituto de Estado y Participación que tenía ATE en Buenos Aires, que sí. publicó unos cuadernos libros, y a mí me publicó el primero, que fue Ecología y Reconversión Industrial en el Gran Rosario. Eso fue en el año 1988. Sí, mira. Así que imagínate todos los años que venimos publicando. Después vinieron todos los libros, postales del ex cordón industrial del Gran Rosario, muchísimos cuadernos de investigación, y se hicieron así más de 80 porque había que escribir para editar para presentar los libros y presentar los libros para venderlos. Así Mm. que por eso, como nunca tuvimos laburo estable en los medios de comunicación porque nos echaban por razones políticas y gremiales, siempre buscábamos vender lo muy poco que podíamos en publicidad, y lo mejor que nos salía era recorrer los pueblos y las bibliotecas populares presentando justamente los libros. Por eso escribíamos mucho para vender. Ujú. Pero tenés una relación con la escritura, como la escritura, para pensarla como lo que documenta, lo que queda, ¿no? Sí, El libro trasciende a todos los otros medios, está siempre, vas a una biblioteca, te lo presta alguien, está, ¿no? Difícilmente se borren todos los libros. Sé que en alguna oportunidad te secuestraron algunos libros también, ¿no? Y del sí, mismo modo había otra partida que también pudo salir a la calle. sí, fue muy impresionante. Eso todavía siguen secuestrados. Eran 3.500 ejemplares de un libro que se llamaba Salud, Valores y Esperanza, que era la historia política de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, la de Rafaela, Ujú. y enunciaba toda la historia de Ricardo Lorenzetti, un hombre que sigue integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue secuestrado por decisión de quien hasta hace poquito era el presidente de la Corte Suprema, una barbaridad, pero es así, todavía en una pieza, encerrado en llaves, están ahí los libros Sí. como si fuera un material monstruoso que si sale a luz se puede devorar a cualquier persona. Una cosa increíble de Ujú. la Edad Media en pleno siglo XXI, pero lo cual demuestra cómo esas historias de pago chico, como me dijo el propio Lorenzetti, le son tan molestas a estos tipos que llegan tan altos en el poder argentino, como es nada menos que Ricardo Lorenzetti. Ujú. Has escrito siempre investigaciones de distinto tipo, están Sí, relacionados mucho con el cordón industrial, has escrito sobre fútbol, la ciudad goleada, por ejemplo, que también tiene que ver con el desmanejo de los dirigentes que le ha hecho tanto sí. daño al fútbol rosarino, ¿no? Así es, sí, no, yo siempre hago la metáfora de la cancha chica del fútbol, la cancha grande de la realidad, Ujú. para que lo que sucede en el fútbol es lo que está sucediendo en la realidad social, económica, política. Siempre el fútbol para mí es la gran metáfora del capitalismo, y el fútbol rosarino lo expresa quizás de la mejor manera que lo que puede expresar cualquier sector político social. La debacle del fútbol rosarino es prácticamente proporcional a la debacle de la ciudad que alguna vez fue industrial, obrera, portuaria, ferroviaria, Ujú. y que ha devenido en un lugar en donde se lava mucho dinero a través del desarrollo inmobiliario,
ha generado estos bolsones de profunda violencia que tienen que ver con la otra forma de lavado de dinero, que es el narcotráfico. Uh-huh. Circula a veces en este tiempo los que hablan del imposibilismo, ¿no? De que hay cosas que no se pueden hacer. Hablaba el otro día en la radio con Pedro Peretti sobre estas cosas, ¿no? Y Pedro decía, sí, claro que se puede hacer, hay que tomar decisiones políticas para llevar adelante, no sé, las vías navegables del Paraná, del Uruguay, por donde entran y salen cosas, ¿no? Se va mucho y entran cosas que no tienen que entrar, y se va el dinero, básicamente el dinero que nos falta en el país, que le falta a Santa Fe, que le falta a la ciudad de Rosario, a los pueblos vecinos, a los trabajadores, ¿no? Hasta hace poco el 13% de desocupación, ahora Rosario está por el 9%. Es un montón. Cuando lo pasás a números, son todas personas detrás de ese 9%, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre decimos eso. Vos incluso si ves las cifras de pobreza entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, son casi 800.000 personas. Es un montón. Como decía Edgardo, el número lo haces fácil, lo dibujás fácil, pones el 8, 2, 0, puntito y 3 0 más, es fácil. Ahora, ponele una carita, no te digo a las 800.000, es inimaginable, a 20, ponele 20 de esos 800.000, porque detrás de la carita de la gente que vos conocés está la historia de la gente conocida. Ahora son 800.000 historias, claro, de gente conocida, la que no le pueden empatar al fin de mes, en una provincia que, por ejemplo, en el último mes ha exportado por 1.900 millones de dólares y no le ha quedado un peso. Es realmente increíble. Por eso digo sobre la necesidad de que haya más valentía en la política. Hay un artículo que está puesto desde la Guerra del Paraguay en la Constitución Nacional, que es el artículo 126, que hace imposible que las provincias le cobren ingresos brutos a las exportadoras. Eso hoy es una obscenidad. Por eso fíjate vos cómo las provincias son cada vez más dependientes de Buenos Aires. Claro. La Argentina es cada vez más un país unitario. El otro día el ministro de Economía, Walter Agosto, de la provincia de Santa Fe, me confirmaba que el 65% de los ingresos que va a tener en el año 2022 la provincia de Santa Fe van a venir de Buenos Aires. El federalismo es una ficción, es jarabe de pico. Por eso es tan imprescindible que estos debates, primero, lleguen con información a la gente, y después que empecemos a pensar una realidad distinta, porque el hacer la plancha para que todo continúe más o menos en el mismo sentido no es una buena receta, no nos va bien haciendo más o menos siempre lo mismo. Aparte es de un nivel de injusticia terrible, ¿no? Porque tenemos un país con recursos naturales que no alcanza para los 45 millones, sería imposible que todos vivamos de eso, pero es un país que tiene agricultura, ganadería, una muy buena industria que incluso se puede ampliar, tiene ciencia y tecnología, tiene desarrollos espaciales. No es un país donde el 50% de pobreza o el 65% de menores de 17 años es un despropósito por donde se lo mire. Argentina no es un país pobre, es un país injusto, ¿no? Tiene un nivel de injusticia muy grande y que carga sobre la mayoría de todos nosotros, por una cosa o por la otra. Yo creo que en la Argentina hay matrices de saqueo que continúan. Nosotros vamos hacia un año 2022 que algunos ya están diciendo que vamos a tener un nivel de exportaciones por 100.000 millones de dólares. Es impresionante. Frente a esa cantidad de dinero, inimaginable, porque hasta incluso si lo escribís en pesos, te va a resultar muy difícil de imaginar cuánto dinero es. Lo cierto es que frente a semejante cantidad de exportación, de producción argentina, que nuestro pueblo tenga el nivel de pobreza, tiene que ver evidentemente con esto que decimos de la cuestión política. Y la cuestión de los bienes comunes va a ser cada vez más trascendente, Edgardo, porque empezamos a debatir de ahora en más el tema del agua. El agua es fundamental, no solamente la que vemos, la del río Paraná, cada vez, dicho sea de paso, estamos en tercer año consecutivo de bajante, sino la que no vemos. Tenemos el reservorio de agua dulce más importante del mundo, que es el acuífero Guaraní, que va por debajo del país. Pero a eso le tenés que sumar que somos el segundo yacimiento mundial del litio, ese material que sirve para hacer los celulares. Sí. Para producir litio necesitas miles y miles de litros de agua.
la lucha por la defensa del agua va a caracterizar a la Argentina de los próximos años. Por eso, lo que sucedió en Chubut, lo que había sucedido algunos años atrás en Mendoza, va a ser una pauta de comportamiento de lo que va a empezar a suceder en cada provincia argentina, y creo que Santa Fe no va a estar exento. Incluso en la discusión sobre que Santa Fe quiere aumentar en un 68% lo que nos van a cobrar de agua, también tiene que ver sobre esto que hasta hace poquito nos parecía inimaginable porque veíamos el río Paraná tan enorme en su caudal. Eso va a empezar a repercutir en la vida cotidiana también del pueblo santafesino. Esas cosas tienen que estar en primer orden. Primero por la riqueza que se va y nos queda la pobreza. Y después porque vamos a tener problemas muy serios en el abastecimiento de algo elemental como es la cuestión del agua. Te invité por el tema del libro y nos estamos yendo a otros temas, pero uno último y vamos al libro, que tiene que ver con uno de tus últimos libros. El juez de la causa Vicentín lo autorizó a exportar. Ese es otro despropósito, ¿no? No, increíble, increíble. Es el mejor ejemplo del caso de un juez de la cancha chica del fútbol como era La Molina del Siga-Siga, sí, que acá no ha pasado nada. Es increíble, yo no lo podía creer. Cuando salió la resolución, el día jueves, 23 de diciembre, fue realmente impactante. El juez Lorenzini le dice a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la aduana que Vicentín tiene que volver a exportar, tiene que volver a su cauce natural. Como si hubiera sido natural lo que empezó a pasar en Vicentín desde diciembre de 2019, cuando se declaró la cesación de pago hasta ahora. Hay 5 causas penales abiertas, hay delitos ya tipificados que van desde estafa a lavado de dinero, de subfacturación de exportaciones a fuga de capitales por 800 millones de dólares. Hay 1.800 productores estafados, una deuda de 1.500 millones de dólares, y el juez dice muy graciosamente que hay que empezar de nuevo, que Vicentín tiene que volver a exportar con el mismo directorio que generó todo esto. Parece increíble, es un siga-siga como si no hubiera pasado nada. Realmente es impactante porque me pongo a pensar en muchas pequeñas empresas que cerraron apenas tuvieron algún tipo de problema de deuda. A las pequeñas empresas las condenan. Y a estos tipos que hicieron tal desastre con Vicentín, ahora le dicen además que no pasó nada y que pueden seguir exportando, aunque no importara que en el medio se hayan llevado cientos de millones de dólares del pueblo argentino. Realmente no lo puedo entender. ¿Se puede apelar esa medida o no, o ya está resolvido el juez y ya está? Es muy difícil porque seguramente va a apelar la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero va a ser una resolución, así como en su momento el gobierno nacional desistió de apelar a aquella decisión que en su momento también Lorenzini tomó de no dejar la intervención, ¿te acordás que había enviado el gobierno nacional? Así que me parece que va a ser muy difícil que se apele. Lo más increíble, insisto, es que nos quieran hacer creer que todo lo de Vicentín es natural y que está bien que ahora a los mismos tipos que saquearon Vicentín, saquearon el Banco de la Nación Argentina a través de Vicentín, ahora también se les va a permitir exportar. Vamos al último libro que has escrito y que también tiene que ver con una historia muy importante de un ex juez, un juez que ya ha fallecido, pero que has hecho una investigación y hay un reconocimiento a su trayectoria, ¿no? Hace pocos días, en un programa que conduce Santiago Serrat y Alberto Furfari en Tiempo de Justicia, hacían una entrevista con la esposa de él y pudo dar cuenta de muchas cosas, de los detalles y lo que lo querían. ¿De quién se trata? Se trata de Carlos Triglia, juez de instrucción. El negro Triglia, ese que decían, ¿no? El negro Triglia, un personaje realmente de los viejos tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, un tipo que venía de la militancia gremial de los años 70, que se salvó de casualidad de la dictadura, que tuvo también militancia en los barrios, en la zona de villas, que se metió en los tribunales provinciales, que hizo toda la carrera, que llegó a juez, que empezó a presentar los primeros habeas corpus por los hacinamientos en las cárceles, el que empezó a investigar toda la cultura doble en cuanto a quiénes pagaban y quiénes no pagaban en la empresa provincial de la energía, aquellas partidas que también no eran muy claras en la Administración Provincial de Impuestos, y que en el año 2001, el 17 de diciembre, horas antes del estallido, presenta una denuncia por el delito de defraudación contra José Luis Manzano, Daniel Vila, los responsables del Grupo 1 que habían llegado a la ciudad de Rosario en 1997, con lo que fue la irrupción de los multimedios
en la provincia de Santa Fe y en la Argentina, y que derivaba a eso en lavado de dinero. Cuando hace esa denuncia, cuando profundiza la investigación, un día después, el 18 de diciembre del 2001, le presentan una denuncia contra Trillia en Buenos Aires, acusándolo de haber pedido coima. Y le empezaron a destruir públicamente su imagen a partir de los medios de comunicación, el silencio político, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe mirando para otro lado. Se construyó una falsificación histórica. Eso que hoy, por nuestra colonización pedagógica, lo llamamos en inglés lawfare. Sí. El caso de lawfare en la Argentina, seguramente el más reciente por lo menos, sucedió acá en la provincia de Santa Fe con el negro Trillia, que se murió de cáncer. Ese cáncer se le aceleró por esta destrucción que se hizo de su figura a partir de lo que fue el diario La Capital, cuando estaba en manos del grupo Vila Manzano, y es una historia que nos lleva directamente al presente en estas relaciones corporativas entre algunos dueños de medios de comunicación grandes en la provincia de Santa Fe, sectores políticos conservadores, sectores judiciales conservadores. Así que lo que pasó con el negro Trillia debe ser conocido por todas las estudiantes y los estudiantes de Derecho, las estudiantes y los estudiantes de Periodismo, y también por todos aquellos que quieren terminar con esta ciénaga institucional en la cual lamentablemente está metida la provincia de Santa Fe. Los jueces que investigan siempre se encuentran con eso, ¿no? Jueces y fiscales. Necesitamos fortalecer las... Hoy fiscales. Hoy el caso que la investigación lo llevan adelante los fiscales, sí. Fíjate que le tiran con munición gruesa. Claro. Necesitamos ampliar nuestra justicia federal, ya hay un pedido, bueno, lo hizo el gobernador en su momento, ahora se reunieron los legisladores, pero Santa Fe tiene 10 juzgados federales, ¿no? Cuando tendría que tener como mínimo 30. Sí, porque además nosotros tenemos una provincia enorme de 19 departamentos, de una longitud de casi 800 kilómetros. Necesitamos, por supuesto, más juzgados federales. Pero más allá de las cuestiones federales, el tema es que la famosa independencia de los poderes no existe. Claro. Pero y además hay persecución política contra aquellos que quieren investigar justamente las complicidades políticas con lo ilegal, como está pasando en las denuncias sobre el juego ilegal vinculado a la actividad de algunos senadores en la provincia de Santa Fe. Sí, la economía ilegal, el narcotráfico, las armas. ¿Cómo puede ser que haya tantas armas y con tanta facilidad se accedan a las armas y después asesinan a personas en la calle? Ayer ocurrió con un joven en la autopista, ¿no? De manera tan sencilla. Sí, lo de la autopista ayer realmente me impactó. Yo tengo la sensación que se equivocaron por todos los que han sacado. El problema es que además el que se equivocó se ve que tenía además una muy buena puntería, pero una pésima información. Así que hay que analizar realmente todo lo que está pasando en Rosario. Y una vez más en la zona de Granadero Baigorria, ojo con Granadero Baigorria, que en los últimos 5 años se ha complicado muchísimo. Allí está pasando algo muy fuerte, es una especie de territorio liberado que ha sintetizado luchas de territorios que antes solamente estaban en Rosario. Hay que mirar con mucho cuidado lo que está pasando entre Baigorria y Capitán Bermúdez. Ahí como que la economía ilegal se va moviendo buscando otros territorios, ¿te parece? Claro, porque antes ahí, Edgardo, había un tipo que manejaba todo, pero que no era fierrero, como se dice en el ambiente, que no usaba más, que era Zacarías. Mientras en Zacarías no había violencia. Cuando Zacarías termina preso en octubre del 2014, en un procedimiento que en aquel momento hizo Sergio Berni, sacando cocina que llegaba a producir hasta 600 kilos de cocaína por mes en Funes que tenía Zacarías, a partir de ese momento empiezan a irrumpir hechos de asesinatos muy violentos en la zona de Baigorria, Bermúdez, Beltrán, San Lorenzo, Puerto San Martín. Y hoy en Baigorria están sucediendo realmente cosas muy duras, muy duras. Es paradójico, ¿no? Porque quienes integran la economía ilegal, el crimen organizado, también son soportes a veces para que otros no hagan un desastre en la zona. Claro, en el caso de Zacarías era así, pero claro, casi te diría que eso es la prehistoria hoy. Claro. Una prehistoria cuando estaba el pájaro cantero. Cuando el pájaro cantero estaba con vida, en Rosario no se superaba jamás el límite de los 200 asesinatos. Cuando al pájaro cantero lo matan, a partir de ese momento se terminó. Eso que Saín en su momento en sus libros decía que era la tasa de tranquilidad. La tasa de tranquilidad es el número de homicidios que una sociedad tolera por año.
esa tasa de tranquilidad en Rosario eran 200 asesinatos, no llegábamos a eso. Lo mataron al pájaro cantero, se terminó eso, y por eso hoy estamos llegando casi a los 250 homicidios de nuevo. No, terrible. ¿Tenés tu libro a mano para mostrar la tapa? ¿Lo trajiste o no? Acá no lo tengo, pero es un libro de tapa azul que lo hizo un integrante del Poder Judicial, el Pipi Ramos, que fue juez de la ciudad de Rosario y que le hizo una hermosa tapa. Y después seguramente lo vamos a estar mostrando y te lo vamos a enviar para que los muestres en cualquier programa, estando nosotros ausentes, no importa, el tema que vos lo vas a difundir seguro. No, lo vamos a poner en la nota, en la parte del texto de la nota, el escrito vamos a poner la foto del libro. Gracias, Carlos. Hay muchos temas para hablar contigo, siempre te prestás al programa de radio también, a veces te demandamos más de lo necesario, pero te lo dije en la radio muchas veces, necesitamos quienes nos digan desde ese lugar de la investigación o de su trabajo denodado, de incansable, en esa búsqueda permanente de ir no a contrapelo, pero por lo menos ir por los costados donde no va nadie. Antes lo hablamos con Sebastián Artola, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de la participación barrial en la política? Porque llegan a sentarse, son todos conocidos y uno tiene aprecio por la gente que llegó al Consejo, por ejemplo, o que fue a la Cámara de Diputados, pero no tenemos representación barrial, los distritos no tienen representación, el trabajador, la que atiende el comedor, el tipo que conoce el barrio, no está representado. Por eso digo, vos hacés por lo menos esa búsqueda incansable de ir, de recorrer, de conocer, debe ser el tipo que más conoce la gente. No sé, después no se traslada en los votos, pero es terrible, ¿no? Uno a veces te quiere en las grandes ligas, pero acá en la provincia de Santa Fe has hecho un trabajo enorme y seguís haciéndolo. Sí, nosotros estamos muy contentos. Yo me siento un privilegiado igualmente, Edgardo. Creo que sí, que efectivamente trabajamos mucho, estudiamos mucho, recorrimos mucho, nos metemos en temas para seguir generando información y a partir de información sacar diferencia también en la cuestión política, para que la gente vea eso, tenga información, discuta con fundamento. Pero sinceramente me siento un privilegiado porque desde sectores absolutamente ajenos a los grandes sectores, haber tenido 2 periodos como legislador provincial, sinceramente es un privilegio. Vamos a terminar estos 2 años realmente siguiendo produciendo de lo más que se ha producido en la historia legislativa en la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir generando libros para socializar el conocimiento de todo lo que nos está pasando en la provincia y en el país. Así que de acá a 2 años vamos a trabajar muchísimo. E insisto, me siento un privilegiado. Hay resultados que me dan mucha bronca, pero eso tiene que ver con cómo se construye la conciencia política de nuestro pueblo, especialmente a partir de esas empresas que después llegan a convertirse en empresas muy pesadas, como le pasó a Carlos Trilla, que son los grandes medios de comunicación. Sí, lo que pasa es que la colonización de la subjetividad, producida, como decía José Pablo Feynman, ¿no?, que fue uno de los primeros que acuñó el término, termina siendo el límite o la obstrucción para que se pueda ver con claridad la problemática, ¿no? Está siempre oculto detrás de los collages de las pantallas de los grandes medios. Es así, Edgardo, por eso es tan importante tratar de hacer más popular el pensamiento crítico, la pregunta, la información, para que justamente no nos lleven de las narices, no piensen por nosotros, no nos hagan sentir lo que ellos quieren que nosotros sintamos, ser libres en el concepto intelectual y en la cuestión sensible nos parece hoy una cuestión vital. Es la tarea de la batalla cultural, es así, pasa por ahí. Así es. Te dejo un abrazo y gracias por prestarte a este intercambio de preguntas y respuestas. Un abrazo. Un abrazo, Edgardo, para vos y para toda la gente. Chao. Bueno, ahí cerrábamos con Carlos Delfrade. La verdad que siempre es un placer charlar con él. Es de los interlocutores que nos permite seguir pensando sobre distintos temas. Bueno, cerramos. Nos encontramos la semana que viene. Aquí estamos por Conclusión TV, nuestro pequeño espacio de TV que el diario digital Conclusión nos permite cada semana poner al aire con alguna u otra entrevista. Muchas gracias, que tengan buena semana.